Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Hola Silvia. ¿Qué vamos a hacer nosotras hoy? Nada más. Hola, Cristian. No hay nadie. No sé, ¿qué pacho? Es El jueves. tiempo. Ay, sí, acá anoche llovió como loca, ahora hay un sol. Acá Está también está más, lloviendo todavía. está más loco el tiempo, la verdad. No sabe cómo vestirte. Bueno, Silvi, clase de hoy, trastorno del aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es el trastorno del aprendizaje? El trastorno del aprendizaje son condiciones en realidad que afectan la capacidad de un niño para adquirir, para procesar, para retener o también para usar información de manera eficaz. ¿Sí? Bien, entonces nosotros como acompañantes terapéuticos de un niño con trastorno del aprendizaje, nuestro trabajo sería de gran importancia para proporcionar lo que es el apoyo emocional, para implementar también estrategias educativas y ni hablemos de colaborar estrechamente con los profesionales de la educación y también con los profesionales de la salud, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ampliar un poquito el tema de qué es el trastorno del aprendizaje o cuándo ocurre. En realidad ocurre cuando el cerebro capta información y la procesa de manera normal, ¿sí? Lo que le impide por ahí que una persona aprenda una habilidad y la use bien. ¿Bien? A ver, las personas con trastorno del aprendizaje en general tienen una inteligencia promedio o tienen una inteligencia por encima del promedio. ¿Sí? Pero como resultado hay una brecha entre las habilidades esperadas, ¿sí? Basadas en la edad, basada en la inteligencia y el rendimiento escolar. ¿Sí? Entonces, los trastornos de aprendizaje comunes que afectan a un niño puede ser en algunas habilidades, por ejemplo, la habilidad de leer, la habilidad de escribir, la habilidad por ahí de hacer ejercicios de matemática, ¿sí? La habilidad de socializar, ¿bien? De usar o comprender el lenguaje, ¿bien? O de aprender por ahí otras habilidades que no incluyan palabras, ¿sí? Y también, como todo trastorno, como toda enfermedad, ¿sí? Puede tener factores que influyen, ¿sí? Como por ejemplo los antecedentes familiares y la genética, ¿sí? Tener un pariente consanguíneo, como la madre, como el padre, con un trastorno de aprendizaje, aumenta también el riesgo de que el niño también presente este tipo de trastorno. ¿Sí? Otro factor es el riesgo antes del, riesgos antes del nacimiento o poco después del nacimiento. ¿Sí? Todo lo que son los trastornos de aprendizaje se han relacionado con el crecimiento deficiente dentro del útero, ¿sí? O también con la exposición al alcohol o a las drogas antes de nacer. Bien, entonces los trastornos de aprendizaje también se relacionan mucho con un nacimiento muy prematuro, ¿sí? Un peso bastante bajo al nacer. Bien, otro factor de riesgo son los traumas emocionales. ¿Sí? Puede tratarse por ahí de una experiencia muy estresante o de un maltrato emocional. ¿Sí? Entonces, cuando algo de eso ocurre en la primera infancia, puede afectar el desarrollo del cerebro, ¿sí? Lo que aumenta también el riesgo del trastorno de aprendizaje. Bien, después tenemos traumatismos físicos, ¿sí? Como son los traumatismos craneales, ¿sí? O también lo que son las enfermedades del sistema nervioso, que también pueden contribuir al desarrollo de este trastorno, y las sustancias tóxicas, o sea, la exposición a altos niveles de toxina, como es el plomo, ¿sí? También está muy relacionado con un mayor riesgo de trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a detallar algunas responsabilidades y algunos enfoques que son claves, ¿sí?
El primero es la evaluación y la observación. ¿Sí? Trabaja junto con un psicólogo o con un especialista, se debe trabajar para evaluar las necesidades específicas del niño, ¿sí? En términos de las dificultades de aprendizaje que tenga. Bien, entonces se debe observar, se debe registrar el comportamiento de este niño en el ámbito educativo, ¿sí? Además del ámbito educativo, en el ámbito social. Bien, ¿qué se trata de hacer? Identificar patrones, identificar desafíos y áreas de fortaleza que tenga el niño. Silvia, decime. Profe, pero si es un niño con un coeficiente intelectual elevado, Sí, ¿por qué trastorno del aprendizaje? Porque el chico si está en segundo grado y el nivel es muy alto, se aburre. sí. A ver, yo puedo tener un coeficiente intelectual alto, ¿sí? O promedio, o normal, como decimos nosotros, pero, por ejemplo, me cuesta hacer los ejercicios de matemática. Yo los comprendo, ¿sí? Según las áreas Según las sería. áreas, depende. Ah, bien, bien, gracias. Bien, porque si vamos a medir el coeficiente intelectual, se mide en todas las áreas, ¿sí? Y vos podés tener un trastorno del aprendizaje en una área solamente, ¿sí? A ver, el trastorno del aprendizaje no se basa solo en el coeficiente intelectual, ¿sí? Se basa en las habilidades que tiene el niño, ¿sí? Afectan algunas de las habilidades del niño, que no afecta el coeficiente intelectual. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces nosotros debemos colaborar con los educadores, con todo el equipo terapéutico, ¿sí? Para desarrollar y también para implementar lo que son las estrategias de aprendizaje adaptativos, ¿sí? Las estrategias de aprendizaje personalizada para el niño, ¿sí? Debemos utilizar enfoques multisensoriales en algunos casos, actividades prácticas, materiales visuales para favorecer o facilitar lo que es la comprensión o lo que es la retención por ahí de información, ¿sí? Podemos ayudar, o sí, el apoyo dentro del aula, ¿sí? Brindar este apoyo individualizado en el aula para ayudar al niño a seguir el ritmo de las actividades educativas, ¿sí? Que pueda comprender mucho mejor los conceptos, ¿sí? Y para eso debemos trabajar en estrecha colaboración con los maestros, con los profesionales educativos, ¿sí? Para que ellos puedan adaptar el currículum, ¿sí? Que puedan adaptar las metodologías de enseñanza según las necesidades de ese niño. ¿Bien? Bien, debemos también fomentar que la autoestima y la motivación. Acuérdense que nosotros, el ser humano, funcionamos por motivación. Si no tenemos motivación, no funcionamos, ¿sí? Siempre vamos a tener un motivo por el cual nosotros hacemos tal cosa, ¿sí? ¿Por qué comemos? Porque tenemos hambre, esa es nuestra motivación, ¿no? ¿Bien? Bueno, todos tenemos motivos. Bien, nosotros debemos ayudar al niño a desarrollar una actividad positiva hacia el aprendizaje, ¿sí? Fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo, que muchos niños hoy en día no tienen confianza en sí mismos, ¿sí? Y la motivación para superar esos desafíos. Bien, entonces nosotros debemos reconocer, debemos celebrar los logros, celebrar esos esfuerzos que hace este niño, ¿sí? Destacar las fortalezas, ¿sí? No las cosas negativas. Bien. Después, con respecto, por ejemplo, en lo que es el entrenamiento de habilidades sociales, ¿sí? Debemos trabajar en este desarrollo de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, para
también mejorar la interacción de ese niño con sus compañeros, con su maestro, ¿sí? Podemos enseñarle estrategias de resolución de conflictos, lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Ayudarlos en el autocontrol emocional, ¿bien? Todo para que se genere un ambiente de aprendizaje positivo también dentro del aula, no solo en casa. ¿Sí? Yo siempre digo lo siguiente, un niño no con patología, ni nada, un niño, en casa, tiene que hacer la tarea. ¿Sí? Sabemos que a ningún niño le gusta hacer la tarea porque por más que diga me encanta. Nos sentamos y decimos, bueno, vamos a hacer la tarea. Pero alrededor hay millones de distractores porque nosotros tenemos la televisión prendida o estamos escuchando música o esto. No generamos un ambiente apto para que el niño se ponga a hacer la tarea, para que entienda y comprenda. ¿Sí? Imagínense a un niño que tiene algún trastorno del aprendizaje si no le generamos un ambiente propicio para el estudio, sin tantos distractores. ¿Sí? Y sabemos que ningún niño se queda sentado más de 15 minutos. ¿Sí? Entonces también hay que darle esa posibilidad de decir, bueno, tenemos que hacer 20 ejercicios, vamos a decirlo exagerado, ¿no? 20 ejercicios, hacemos 2 y descansamos 10, 15 minutos. Volvemos. ¿Nos lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. ¿Sí? Pero hay que hacerlo. ¿Bien? Silvia, decime. Pero eso pasa ahora con los chicos, porque los míos los sentaba y le decía, hacer los deberes, vamos, agarrar el diccionario. Olvídate. Olvídate. Ya mi hija, mira, está sentada acá. Yo hoy tengo que dar clases, ella está enferma, ayer tuvo que faltar a la escuela, tiene que copiarlo de ayer. Sí, hoy acá es feriado porque es el día de Rafaela. Y se lo digo a ver si reacciona, ¿no? Yo tengo que dar clase de las 2 a las 7 de la tarde, tengo que estar sentada acá. Le dije, Cata, mientras yo esté dando clases, copia aunque sea algo de todo lo que tenés que copiar. No sé qué está haciendo. Dibujando. ¡Ay, me jodió! Me jodió, está copiando, chicas. ¿Viste la que se retar y no me salió? No, Se ríe. sigue. Se ríe, porque pensé que estaba dibujando. Muy bien, está copiando lo de matemática. Bien, bien. No le dije nada, entonces la reté al cueste. Pero sí, los chicos se distraen. Es obvio que un niño va a querer jugar antes de ponerse a hacer una tarea o aprender algo nuevo. ¿Sí? Entonces ellos también necesitan su momento. Y Silvia, hoy en día los niños son mucho más dependientes de los padres que lo que eran antes. ¿Sí? Yo también antes o hacía la tarea o iba sin la tarea a la escuela y que te rete la maestra. Es así de simple. ¿Sí? No la querés hacer, jodete. Hoy no. Que también no estaría mal que de vez en cuando reciban una retadita del docente porque no son responsables. Pero después viene la segunda retada, porque cuando llega a la casa, no sé, antes escribía en el cuaderno, a mí no me tocó, porque bueno, los míos la verdad que cumplieron, porque bueno, estaban disciplinados, pero yo digo, llega a casa, llegás con una nota de la escuela que no hiciste el deber o te faltó algo y después te agarro yo. Bueno, Y no vas a los cumpleaños, le cortaba los cumpleaños, no vas al cumpleaños, lloraba, no vas al cumpleaños, no lo terminaste, bueno, era así. eso es algo que hoy en día no, no está bueno hacer, es cuando, o por ejemplo, o en la propia casa, ¿sí? La madre la retó o le puso un castigo por algo que pasó. Y después llega el padre y también la reta el padre. ¿Sí? A ver, el niño, cuando vos se lo explicaste una sola vez, ¿y por qué lo estás retando?
No hace falta que se lo vuelva a repetir mañana, pasado y pasado. Si en la escuela sucedió algo, ¿sí? Y ya recibió, entre comillas, su reto, por decirlo de una manera, del docente, no hace falta que llegue a casa y que encima yo también la rete. Sí preguntarle por qué, por ejemplo, a ver, ¿por qué Catalina te retó el docente? Y porque no llevé la tarea. ¿Y por qué no hiciste la tarea? Si vos sabés que tenés que hacer la tarea. Ya es un reto distinto, más disfrazado, vamos a decirlo de una manera más simple. Es muy, para mí, porque yo ya crié los chicos, pero bueno, yo noto de que ellos se sientan y le dialogan a los chicos para hacer los Sí, deberes, están sentados en la mesa y charlan y todo, pero para mí que es un reto muy, no sé, suave, muy muy... suave. Sí, o sea, yo le decía, ¿cuándo tenés el cumpleaños? Porque todo el mes tienen cumpleaños distintos chicos. Entonces, ¿cuándo tenés el cumpleaños? Ah, ¿no hiciste eso? Bueno, en penitencia porque no vas al cumpleaños de fulano. Y yo se lo cumplía, entonces, ¿qué pasa? Después no tenías ningún problema porque ellos sabían que si lo vuelve a repetir, no va al otro cumpleaños. O sea, a mí me funcionaba, pero era diferente, es verdad, Sí, totalmente. era diferente. Era muy diferente. Hoy en día son muy susceptibles, chicos, muy. Yo por ahí me pongo a pensar, a ver, cosas que por ahí también repito de mi madre, obvio, eh, inconscientemente, ¿no? Y yo decía, antes mi madre me retaba y yo no decía ni mu. O sea, cállate. Era así como decía la Lili y era así. Hoy en día, no. El niño llora mucho, se pone muy sensible y uno como padre por ahí se pone a pensar y dice, che, la pucha, ¿la estoy jodiendo o está bien lo que hice? Entonces cambiamos mucho el comportamiento también como padres, De ¿sí? todas maneras, soy la idea de que yo les enseñé de que no repitan los errores que cometí como mamá, porque uno tiene errores, entonces le digo, ustedes hagan con los suyos diferente. O sea, lo que no te gustó Diferente. de mí, sí, lo que no te gustó de mí que yo haga con vos, no lo hagas con tus hijos. Y así sucesivamente, porque si no, al final es repetir la historia no se puede repetir. No, Así que, no, ellos hacen eso, diferente pero, totalmente. pero sí, han cambiado mucho, muchísimo, Silvia, los niños, ¿sí? Eh, Retomando un poco el tema de lo que debemos hacer nosotros como acompañantes terapéuticos, también en este caso, que en todos los casos en realidad, es el tema del seguimiento, ¿sí? Y el seguimiento, digamos, continuo del progreso que tiene el niño, ¿sí? Nosotros también debemos tener esta habilidad de, por ahí, identificar áreas de mejora que tiene, ¿sí? Ajustar por ahí estrategias junto con el equipo terapéutico según sea necesario para ese niño, siempre colaborando con lo que es el equipo multidisciplinario para poder esto, para poder revisar, para poder ajustar muchas veces el plan de intervención de acuerdo a las necesidades cambiantes que tiene un niño. ¿Sí? Bien, entonces si hablamos de opciones, vamos a decirlo así, opciones de tratamiento. ¿Sí? Si un niño tiene trastorno de aprendizaje, primero de nada, pediatra. ¿Sí? Muchas veces es la escuela quien sugiere que busquen ayuda adicional. ¿Sí? Un especialista en lectura, un tutor de matemática, un profesional capacitado para enseñarle a tu hijo técnicas para hacer, no sé, la tarea, para estudiar, para poder organizarse, ¿sí? Hay programas también individualizados de educación, ¿sí? Que es un plan escrito que establece metas de aprendizaje, ¿sí? Y describe también servicios de educación especial que por ahí el niño necesita, ¿sí? Las escuelas públicas elaboran, no todas, programas individualizados de educación para aquellos estudiantes por ahí que tienen dificultades o que sí, dificultades para cumplir con las pautas del sistema escolar,
que definen los trastornos de aprendizaje, ¿sí? Otra cosa que se puede, otra opción al tratamiento es las modificaciones en los salones de clase, que también se llaman adaptaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, algunos estudiantes que tienen este trastorno, el trastorno de aprendizaje, se le puede asignar, por ejemplo, más tiempo, por ejemplo, para poder completar un examen, una tarea, ¿sí? Se puede dar menos problemas de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Estoy tirando así algunas ideas. Eh, Colocarle el pupitre, o no sé cómo se llama hoy en día, ¿cómo se llama? ¿Pupitres hoy en día? Las mesas y los bancos, de los bancos, dice mi hija, bueno, los bancos cerca de la maestra, para que la maestra le pueda prestar atención, para que lo pueda ayudar, ¿sí? Hay estudiantes que los dejan utilizar algún tipo de dispositivo, ¿sí? Puede ser una calculadora para ayudarlo con el tema de resolver problemas de matemáticas, ¿sí? Programas que convierten textos en audios para que él lo pueda escuchar, ¿sí? También va a depender de la maestra y va a depender del sistema educativo que utilicen, ¿sí? La escuela le puede brindar los autolibros, ¿sí? Después, otra opción de tratamiento son las terapias, ¿sí? Existen distintas terapias que pueden ayudar. La terapia ocupacional es una, esa puede ayudar a resolver problemas de escritura. La terapia del habla, la terapia del lenguaje, eso le puede ayudar en todo lo que es el tema de habilidades del lenguaje, ¿sí? También medicamentos, ¿sí? Le puede sugerir el proveedor de atención médica medicamentos para la depresión, para la ansiedad, ¿sí? Los medicamentos para el trastorno, por ejemplo, por déficit de atención e hiperactividad, también ayudan al niño a concentrarse en la escuela, ¿sí? Bien, y después todo lo que hay es tratamientos alternativos y tratamientos complementarios, que en realidad ya para estos tipos de tratamientos se necesita investigar más en determinar si son eficaces para el trastorno del aprendizaje, pero hablamos en el cambio de, sí, cambios en la dieta, el uso de vitaminas, ejercicios oculares, ¿sí? Que todavía se sigue investigando, pero son algunos de los tratamientos alternativos y complementarios para el trastorno del aprendizaje, ¿sí? A ver, ¿qué quiero que tengamos en cuenta? De que cada niño es único, ¿sí? Cada niño también con trastorno del aprendizaje es único, ¿sí? Y que siempre se requiere un enfoque individualizado y un enfoque flexible, y que debemos trabajar siempre con los profesionales, mantener una comunicación abierta con los profesionales, una comunicación constante, porque esa va a ser la única clave para que podamos brindar ese apoyo que ese niño necesita para que sea efectivo, ¿sí? Y para que mejore, obviamente, lo que es el bienestar académico y emocional, ¿sí? Entonces, nosotros podemos apoyar en el entorno educativo, como venimos hablando, en la implementación de las técnicas de estudio, ¿sí? La organización de la tarea, enseñarle técnicas sí, efectivas de estudio, qué sé yo, los apuntes, por ejemplo, el subrayado, lo que nosotros conocemos que le puede servir, ¿sí? Ayudarle con el tema de la concentración, que no haya distractores, como les dije anteriormente, ¿sí? Realizar actividades que promuevan el desarrollo cognitivo, por ejemplo, los juegos de memoria, ¿sí? Los rompecabezas, ¿sí? O alguna actividad que sea de su interés, obviamente, de resolver o de resolución de problemas. ¿Sí? Esos son recursos educativos. Hoy la tecnología es un recurso eh,
educativo muy bueno, si lo sabemos utilizar, como siempre digo, que está muy adaptado para facilitar el aprendizaje y la comprensión de conceptos, ¿sí? Y después esto de brindar apoyo emocional, brindar apoyo en la comprensión. El niño que tiene trastorno del aprendizaje se frustra mucho, se estresa mucho, tiene ansiedad, entonces también está bueno ayudarles o enseñarles estrategias de manejo de la frustración, de cómo manejar la ansiedad, ¿sí? Acuérdense que siempre nosotros lo que intentamos es fomentar su autoestima, ¿sí? Bien, su confianza, vos podés, vamos que vos podés. ¿Puede llevar más tiempo? Sí, puede llevar más tiempo, ¿sí? Pero todos podemos aprender, ¿bien? ¿Sí? Y colaborar obviamente siempre con la familia, además de la educación y los profesionales de la salud. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ay, qué toque. Ahí está. Bien. Por otro lado, no sé qué estoy tocando, que se me abre una pantalla que no sé qué es. Bien. Por otro lado, dislexia. ¿Qué es la dislexia? También es un trastorno del aprendizaje, ¿sí? Que afecta la capacidad de leer y escribir. Bien, entonces las personas con dislexia tienen dificultad para identificar los sonidos del habla, ¿sí? Tienen dificultad para relacionarlos a esos sonidos con las letras, con las palabras, ¿bien? Y eso puede hacer que la lectura, que la escritura sean bastante desafiantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la dislexia? Dificultad para leer, la velocidad también de lectura, que suele ser lenta, problemas con la ortografía, ¿sí? La confusión de las palabras. Silvia, La dislexia no tiene cura, ¿verdad? ¿Es genética? no tiene cura, sí, podemos enseñarles habilidades para mejorar. Lo que se trata en realidad son los síntomas, ¿sí? Porque muchas veces, como dijimos antes, a ver, se frustran, tienen ansiedad, tienen estrés, algunos depresión por este mismo tema, pero uno no tiene cura, Silvia, ¿sí? Todo lo que no tiene cura, el tratamiento está dirigido ¿a qué? A minimizar los síntomas, ¿sí? Bien, a ver, la dislexia suele ser genética y puede ser hereditaria también, ¿sí? En realidad involucra diferentes áreas del cerebro que procesan lo que es el lenguaje, ¿sí? ¿Y cómo se diagnostica? En la infancia a través de diversas pruebas de lectura y de lenguaje, ¿sí? Y como dijimos recién, no tiene cura, ¿sí? Todo lo que son las intervenciones como técnicas de enseñanza especializadas, a ver, tutorías, adaptaciones, ayudan a manejar los síntomas, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a estar brindando apoyo en el entorno educativo, estrategias en la lectura, en la escritura, ¿sí? A ver, por ejemplo, estas técnicas específicas de lectura que todos lo hemos hecho alguna vez, los marcadores de texto, el subrayado, el resumen de la información clave, esas son técnicas de lectura que son muy buenas, ¿sí? Bien, a ver, ayudarle al niño a desarrollar habilidades de escritura, la organización de ideas. Eso de naturales, ¿ya terminaste? Bueno, ok, ya está. Le decía, ayudar al niño en habilidades de escritura, la organización de ideas, ¿sí? La estructuración de un párrafo, ¿sí? Ayudarle a esto de la corrección ortográfica, que también tienen por ahí mucha dificultad con eso, tienen dificultad en la comprensión de texto, ¿sí?
por ejemplo, en un ejercicio que se hace para mejorar la comprensión. Uy, yo también estoy mal hoy. La comprensión de un texto, que trate de identificar la idea principal, ¿sí? Que nos haga un resumen del texto, preguntarle cuáles son los actores principales, por ejemplo, ¿sí? Bien, y algo que es muy bueno esto del material de lectura adaptado, o sea, que el material tenga letras grandes, por ejemplo, espacios amplios entre líneas, que también eso por ahí nos dificulta mucho a la persona que tiene dislexia, y a los que también usamos lente también se nos mezclan las líneas. Fuentes que sean fáciles de leer, ¿sí? Y acá también podemos utilizar la tecnología y los recursos digitales. Bien, también es muy bueno el tema del ejercicio de la memoria, el ejercicio de la visión, ¿sí? Entonces realizar por ahí actividades para mejorar la memoria visual, la memoria auditiva, ¿sí? Uno eran los juegos de memoria, el otro puede ser las asociaciones de palabras, ¿sí? Otra puede ser los recordatorios visuales. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Paso al otro, si no. No, no, profe, hay una chica, ¿quién es Gabriela? Sí, está Gaby por ahí. Bien, trastorno del estrés agudo y postraumático. ¿Sí? ¿Qué son? Son condiciones psicológicas que pueden surgir como resultado de experiencias traumáticas o eventos estresantes significativos. ¿Sí? Bien, el trastorno del estrés agudo, que lo conocen con la sigla TEA, y el trastorno del estrés postraumático, que lo conocen con la sigla TEPT, ¿sí? Son reacciones, podemos decir, a eventos traumáticos que pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y su bienestar mental. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar trastorno del estrés agudo y trastorno del estrés postraumático. ¿Sí? ¿Qué diferencias tienen entre ambos? El trastorno del estrés agudo, ¿sí? Comienza inmediatamente después de un evento traumático, ¿sí? Y dura aproximadamente entre 3 días y un mes. Bien, que tiene como síntomas los recuerdos intrusivos, los sueños de angustia, ¿sí? Reacciones disociativas, evitación de recordatorios del evento. En cambio, el trastorno del estrés postraumático puede desarrollarse a continuación del trastorno del estrés agudo. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Y aparece 6 meses después del evento. Y puede durar más de un mes el estrés postraumático, hasta años. ¿Sí? Los síntomas son muy, muy similares al trastorno del estrés agudo, pero acá también podemos incluir un aumento de la tensión, un aumento del estado de alerta, ¿sí? Embotamiento emocional. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas más comunes de un evento traumático en lo que es la infancia? Obviamente, violencia, ¿sí? Accidentes, desastres naturales, maltrato infantil, exposición a la violencia, ¿sí? Bien, y también hay factores de riesgo, la gravedad del evento, la lesión física, el entorno familiar, el entorno social que tiene el niño. Bien, bien.
Si hablamos del tratamiento, ¿sí? Psicoterapia, ¿sí? Donde se puede incluir ahí que terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Medicamentos, en algunos casos se puede usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, ¿sí? Bien. Entonces, los trastornos del estrés agudo y postraumático se caracterizan por una serie de síntomas que persisten después de haber experimentado un evento traumático. ¿Sí? Bien, entre esos síntomas, los más comunes que están asociados con estos trastornos es la reexperimentación del evento traumático. Bien, eso se puede manifestar a través de que de recuerdos recurrentes, recuerdos perturbadores de ese evento, ¿sí? Las pesadillas relacionadas con ese trauma. Bien. Otro síntoma, la evitación. Las personas pueden tratar de evitar los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos relacionados con un trauma. ¿Sí? O evitar situaciones, evitar personas también, ¿no? O lugares que le recuerden ese evento traumático. ¿Sí? Otro síntoma es el aumento de la activación, ¿sí? Que se puede manifestar a través de dificultades, por ejemplo, para conciliar el sueño o para mantenerlo al sueño, irritabilidad, enojo, ¿sí? Sin ningún motivo aparente, ¿no? Dificultad para concentrarse, hipervigilancia, ¿sí? Los sobresaltos exagerados, ¿sí? Esa respuesta también de alarma excesiva. Bien, otros síntomas son en los cambios cognitivos y los cambios de ánimo, ¿sí? Puede experimentar estos pensamientos negativos, ¿sí? No solo sobre sí mismo, sino sobre los demás, sobre el mundo en general. Pueden tener ese sentimiento de culpa, de vergüenza, ¿sí? Falta de interés en ciertas actividades que para él antes eran placenteras, ¿sí? Bien, y también podemos incluir síntomas físicos, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, palpitaciones, dificultad para respirar, ¿sí? Siempre que esos síntomas físicos no tengan una causa médica identificable, ¿sí? Otro síntoma que también es común después de un estrés es la hipersensibilidad a los estímulos, ¿sí? Bien, sonidos fuertes, multitudes, luces brillantes, ¿sí? Eso puede provocar respuesta de ansiedad o de estrés. ¿Bien? Bien. Algo que hay que tener en cuenta acá, en tanto el estrés agudo como el estrés postraumático, es la intensidad y la duración de esos síntomas, ¿sí? Que también va a variar entre personas. Bien, pueden ser más intensos, por ejemplo, a ver, a la semana o a los meses posteriores al evento y después ir reduciéndose, ¿sí? Pero si esos síntomas duran por un periodo prolongado, interfieren en el funcionamiento, digamos, diario de esa persona, sí o sí necesita buscar ayuda profesional, ¿sí? Primero, para que pueda recibir un diagnóstico preciso. Y segundo, para el tratamiento adecuado. Silvi, decime. No, le iba a preguntar, porque es de 6 meses, dijo, hasta un año el postraumático, y si continúa ahí es donde tienen que ver porque algo ya se escapa, ¿no? Sería eso, ¿no? Exacto. Mayormente ya va a tener que seguir con lo que es el tratamiento psicológico, ¿sí? Y seguramente también con el tema de medicación, ¿sí? Según la persona tendrá cura o no, ¿verdad? O, Hay que ponerle un poquito de ganas, como digo yo, ¿sí? Depende mucho de uno también.
Es como el tema de la depresión. Si nosotros tampoco ponemos de nuestra voluntad por ahí, es difícil. Gracias, profe. De nada. Entonces, como acompañantes terapéuticos, ¿cuál sería nuestro papel? Apoyo emocional, obviamente brindarle este ambiente seguro, este apoyo emocional a este niño, ¿sí? Para que él nos pueda contar, pueda expresarse ante nosotros lo que le sucede, las emociones que tiene, los pensamientos que tiene, que eso se va a poder formar solamente, o sea, lo vamos a poder ayudar si se forma el vínculo, ¿no? ¿Sí? Porque sin vínculo no vamos a poder brindar apoyo emocional. ¿Sí? Algo que sí o sí también vamos a tener que hacer en este caso es el tema de la escucha activa. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos al tema de la práctica de la escucha activa para poder nosotros también llegar a comprender las experiencias de este niño, ¿sí? Y de esa manera nosotros poder validar todos sus sentimientos y ayudarle a procesar todo eso que está sintiendo. ¿Sí? Podemos implementar también estrategias de regulación emocional, ¿sí? La respiración profunda, la relajación muscular. Otra que yo siempre les nombro es la visualización guiada por el tema del manejo de ansiedad y manejo de estrés, ¿sí? En estos casos también muchas veces tenemos que eh, a la familia más que nada y a sus docentes, muchas veces el tema de la psicoeducación, ¿sí? Proporcionarle información y educación sobre lo que es el trastorno del estrés agudo y postraumático, ¿sí? Explicarle por ahí cuáles pueden ser los síntomas más comunes que pueden tener, ¿sí? Cómo abordar esos síntomas, de qué manera para que sean efectivos, ¿sí? Bien, algo que también sirve mucho, que puede estar también dentro de nuestros objetivos, es esto de actividades positivas, ¿sí? Actividades que sean placenteras, ¿bien? Que le promuevan a ese niño un bienestar emocional, una distracción, digamos, saludable, ¿sí? Bien, el trabajo en equipo, siempre, comunicación con la familia, siempre, monitoreo y seguimiento, siempre. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien, y para esto también va a ser muy importante el involucramiento de la familia. ¿Sí? Porque nos tienen que ayudar también a nosotros. Bien, porque de nada sirve que nosotros pasemos, vamos a suponer, se me fue el mouse, ahí está, 4 o 5 horas con el niño, con esfuerzos positivos, manteniéndolo acá arriba, como digo yo, y en el momento que está con la familia, porque al otro día tenemos que volver otra vez de cero nosotros, nuevamente, como decimos, remándola contra la corriente. Entonces, el involucramiento de la familia tiene que estar al 100. ¿Sí? También debe recibir ese niño apoyo al 100 de su familia. ¿Sí? Y nosotros asegurarnos de que la familia esté involucrada en el proceso de recuperación al 100. ¿Sí? Bien, y tengan en cuenta que cada niño también puede responder de manera diferente al tratamiento. ¿Sí? Por eso cada tratamiento va a ir enfocado de manera individual. ¿Ok? Por otro lado, trastorno bipolar. ¿Sí? Es una condición que es bastante compleja, que también requiere enfoque terapéutico integral. ¿Sí? Es una condición de salud mental que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, cambios extremos en la energía, cambios extremos en el comportamiento. ¿Sí? A ver, comúnmente
el trastorno bipolar se diagnostica en adolescentes y adultos jóvenes, pero se puede presentar en niños también. ¿Sí? Por eso se los incluí dentro de la currícula. Los síntomas, tenemos episodios maníacos, donde el niño puede sentirse extremadamente feliz, extremadamente enérgico o extremadamente irritable, ¿sí? Puede hablar rápido, ¿sí? Puede tener problemas para dormir, puede mostrar comportamientos impulsivos, y después tenemos los síntomas de los episodios depresivos, ¿sí? Donde puede sentirse muy triste, sin ganas, desesperanzado, tener poca energía, ¿sí? Entonces el niño puede perder, digamos, ese interés por ahí en actividades que antes disfrutaba muchísimo, ¿sí? Y con respecto al diagnóstico en niños, puede ser bastante complicado porque los síntomas pueden parecerse a otros trastornos, como es el trastorno, por ejemplo, por déficit de atención e hiperactividad o lo que es la depresión mayor. ¿Sí? Por eso se necesita evaluación bastante exhaustiva por parte del profesional de salud capacitado, de salud mental capacitado. ¿Sí? Ya si hablamos de lo que es el tratamiento, tenemos la psicoterapia, ¿sí? Como la terapia cognitivo-conductual, y en algunos casos se receta estabilizadores del ánimo o antipsicóticos. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, el trastorno bipolar también puede ser conocido como enfermedad maníaca depresiva, ¿sí? Que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por esto, por los cambios extremos en el estado anímico, en la energía y en la capacidad también de funcionamiento, ¿sí? Esos cambios extremos se manifiestan en dos polos que son opuestos. Uno era la manía y otro es la depresión, ¿sí? La manía, durante estos episodios de manía, la persona entonces experimenta un estado de ánimo normalmente elevado, eufórico, irritable, ¿sí? Entonces ahí tienen sentimientos de grandiosidad, de euforia, mucha energía, ¿sí? Aumento en la actividad, ¿sí? Tienen reducción de esa necesidad de dormir, los pensamientos acelerados, conductas impulsivas, como por ejemplo, a ver, gastos excesivos, ¿sí? Tomar decisiones arriesgadas. Bien, otro síntoma de manía es esto de la irritabilidad extrema. Y después la depresión. Durante estos episodios que pasan de depresión, la persona experimenta lo contrario. Profunda tristeza, ¿sí? Pérdida del interés, desesperanza. Entonces, los síntomas son estos sentimientos persistentes de ansiedad, de tristeza, de vacío, ¿sí? Puede haber cambios en el apetito, cambios en el peso, problemas del sueño, ¿sí? Que puede ser tanto insomnio como hipersomnia, ¿sí? Puede haber fatiga, falta de energía, ¿sí? Culpa, inutilidad, bien, como cuando uno está depresivo, ¿no? Dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, hasta los pensamientos de muerte o de suicidio, ¿sí? Así que hay que estar atentos. Bien, a ver, además de estos episodios maníacos y depresivos, algunas personas con trastorno bipolar pueden presentar episodios mixtos, ¿sí? O sea, experimentan síntomas de manía y síntomas de depresión simultáneamente. Bien, y esos cambios en el estado de ánimo pueden ser muy intensos, pueden ser muy rápidos también. ¿Sí? Bien, y el trastorno bipolar es una afección crónica.
¿sí? Es una afección recurrente que requiere manejo a largo plazo, ¿sí? Y en el tratamiento, mayormente, ¿qué se combina? Medicamento, ¿sí? Estabilizadores del estado de ánimo, terapia psicológica y cambios en el estilo de vida, ¿sí? Si una persona tiene un tratamiento adecuado y un buen manejo del tratamiento, pueden llevar una vida plena, productiva, ¿sí? Y el trastorno bipolar en niños, al igual que en los adultos, se caracteriza por esto, por estos cambios de humor extremo, ¿sí? Que incluye periodos de manía, hipomanía, depresión, pero más allá de eso, los síntomas pueden manifestarse de manera diferente en niños si lo comparamos con los adultos. ¿Sí? Bien. A ver, por ejemplo, en los episodios de manía, algo distinto que hacen los niños es esto de hablar rápido, de saltar de un tema al otro, ¿sí? No tienen ganas de dormir porque tienen un aumento de la energía, un estado de ánimo súper elevado, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta cuando tienen esto de la dificultad para concentrarse, para mantener la atención, ¿sí? Y en los episodios de depresión, bueno, obviamente tristeza, irritabilidad, eh, el tema de la conciliación del sueño, ¿sí? Eh, no tienen hambre, no comen, ¿sí? Bien. Dificultad para recordar, ¿sí? Culpa, y llanto excesivo, ¿sí? Y en los episodios mixtos también exactamente lo mismo. Sería de los dos, síntomas de manía y de depresión, que puede experimentar agitación, irritabilidad y tristeza al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces, ¿qué destaco de esto? Que los niños con trastorno bipolar pueden experimentar cambios rápidos en el estado de ánimo, ¿sí? Y que esos síntomas afectan tanto a la parte social como académica como familiar, ¿sí? Es fundamental el diagnóstico, es fundamental, perdón, el tratamiento temprano, ¿sí? Más que nada para ayudarlo a manejar los síntomas, ¿sí? Que mejore su calidad de vida. ¿Bien? Entonces yo siempre digo, cuando uno tiene algún tipo de sospecha, aunque parezca lo más pavo, y que después el médico más vale nos diga, es normal para su edad, ¿sí? Pero así sea que lo más pavo que nos resulte, que nos llame la atención, consultémoslo con el profesional, ¿sí? Con el primero que vamos a consultar siempre es con el pediatra, ¿sí? Después el pediatra va a evaluar si hace falta algún otro tipo de profesional, pero nunca se queden como digo yo, con la duda, ¿sí? Pues somos nosotros, mayormente, o los padres, o los cuidadores, o los que estamos más en contacto con los niños en su vida diaria, y cualquier cambio que a nosotros nos parezca, che, esto no sé si es normal, hablo de la normalidad que entra en cada uno, porque cada uno tiene un concepto diferente de lo que es normal, pero normal entre comillas, por decirlo, che, esto me llama la atención de mi niño, ¿sí? Más vale lo consulto, no nos quedemos con esa sensación de que, che, esto podría ser o no, ¿ok? Clase próxima, obviamente seguimos con acompañamiento terapéutico o lo que hace el acompañante terapéutico del trabajo nuestro con respecto a trastorno bipolar, y vamos a tratar de ver depresión y trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que hablamos de la depresión por un lado, la depresión, digamos, infantil, ¿sí?
vamos a hablar también del tratamiento y que es el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, para que ustedes también lo puedan llegar a diferenciar. Y después quiero tratar de abrir, trastorno obsesivo compulsivo, que ese no lo vimos todavía, y trastorno de angustia, ¿sí? Y si llegamos a llegar, porque viste que yo por ahí nunca sé, vemos trastorno de ansiedad por separación, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta antes de retirarnos? ¿O nada? ¿Venimos bien? Bueno, chicuelas, gracias por estar, Gaby, Silvia. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? A las 15:05 más tardar, nos reunimos para seguir con módulo 4 y 5, ¿sí? Les mando gracias, Silvia. Les mando un beso enorme, que tengan un hermoso día, ¿sí? Disfrute, Silvia, las tortas fritas, prepárate con un mate. Tengo que rendir, estoy con eso. Bueno, nos vemos la próxima. Un beso enorme.